Han pasado más de 20 años desde el lanzamiento de Final Fantasy VII para PlayStation 1. Un videojuego que marcó una época, pero que, como ocurre, las nuevas generaciones ya no le están dando una oportunidad. De hecho, no pasa solo con Final 7, sino con cualquier título que se considere retro. Por ende, las desarrolladoras han tomado la dinámica de rescatar ciertas obras trayéndolas en diferentes formatos, la mayoría actualizados a las mecánicas y tendencias actuales. Dentro de estos marcos nos encontramos los que son los remasters, los reboots y los remakes. Pero, ¿cuál es la definición de un remake o qué diferencia tiene con un remaster o un reboot? Este es un tema que abre debate, ya que las propias desarrolladoras ponen el subtítulo que les apetece dependiendo de sus intereses cara a la venta. Y por tanto, los usuarios van un poco desorientados con los juegos que suelen utilizar estos subtítulos. Por ello, ahora mismo vamos a definir lo que son cada uno de ellos sobre el papel, fuera de cualquier duda. Lo que es blanco y lo que es negro es negro. Empecemos con los remasters. Un remaster no deja de ser un videojuego adaptado a las resoluciones y texturas actuales, básicamente un pequeño lavado de cara, como el que puedes encontrar en un título utilizado en emulador, que ya de por sí lo rescala automáticamente con alguna mejoría en el HUD o en los menús, incluso añadiendo los DLCs en el caso de que los tuviera. Pero no deja de ser el mismo juego con el mismo estilo, simplemente que se ve mejor. Ejemplos de remasters tenemos los recientes Soul Rivers, los Tomb Raiders del aniversario o la colección de Age of Empires, entre otros. Luego tendríamos los remakes. Estos son el mismo juego, la misma historia, pero totalmente rehecha desde cero y actualizada a los estándares actuales, tanto visualmente como mecánicamente, pero que quede claro que es la misma historia. Sus diseños y niveles son calcados o beben en base totalmente de lo que era el original. Ejemplos claros tenemos Shadow of the Colossus para Play 4, tenemos los remakes de Resident Evil por parte de Capcom y quedamos con Capcom. Y tenemos, por ejemplo, los Spirus o Crash Bandicoots. Estos juegos son remakes, ya que si los ponemos uno al lado del original, prácticamente transmiten lo mismo y respetan la obra original al 98%. Y por último tendríamos los reboots. Los reboots son literalmente un reinicio de una franquicia, cuando una historia ha funcionado muy bien y la quieren adaptar totalmente. Es como si fuera un remake, pero con un cambio total, un giro de 180 grados. Ejemplos muy claros tenemos el DMC de Ninja Theory o Tomb Raider y su última trilogía, que empezó en 2012, creo. Teniendo esto en claro, se nos salen muchísimas dudas y tenemos ejemplos a rabiar de cómo las empresas utilizan el subtítulo dependiendo de cómo les interesa. Uno de los claros ejemplos podría ser Dead Rising. Le hicieron un remake realmente, utilizando su re-engine, pero decidieron llamarlo remaster, porque no llega a la calidad de Resident Evil. Y para que la gente no confundiera esos niveles de calidad y los comparara, le dejaron el nombre de remaster, pero realmente es un remake porque encaja con lo descrito anteriormente. Con esto en claro, entraríamos a hablar del significado de la trilogía de Final Fantasy VII Remake. ¿Realmente esto es un remake? ¿Es un reboot? ¿En qué punto se queda? Ya que realmente no casa con uno ni con otro, porque como remake se distancia un poquito demasiado de lo que era el original, pero tampoco llega a reiniciar la historia, porque se mantiene fiel en parte a lo que había puesto el original por delante. Y esa es una de las teorías que aquí hemos sacado, la recuela. Pero en este vídeo realmente no voy a hablar de eso. Simplemente tenía ganas de explicar de una vez las diferencias para que juzguéis vosotros mismos. En este vídeo vamos a ver cómo era Final Fantasy VII y cómo es el remake. De hecho, esta es la primera parte de 3 vídeos que irán llegando de aquí a 2027. Empezando por la primera obra, la zona de Midgard del original, y lo que era Final Fantasy VII Remake en PlayStation 4. Recordar que Rebirth ya no tiene el mismo subtítulo, así que abrochaos los cinturones porque viene tremenda trilogía de vídeos. Y si os gustan este tipo de ensayos, no olvidéis dejar vuestros likes, suscribiros, compartirlo, comentadme cualquier duda que tengáis y por supuesto sabéis que podéis apoyar el canal económicamente gracias al uniros a la Chocoberiza. Y con eso ayudáis muchísimo a que yo pueda invertir tiempo en investigación, edición y creación de estos vídeos que se supone que tanto os gustan. Se agradece todo y desde un par de euritos podéis apoyar. Además tenéis diferentes ventajas. Dicho esto, aquí voy.
Final Fantasy VII Rebirth es impresionante, pero seguro que te gusta personalizar los juegos para darle ese toque personal tuyo. Y seguramente te hayas preguntado cómo puedo hacerlo o cómo puedo facilitarme la vida. Aquí es donde entra Xmods, una app gratuita para PC que permite aplicar mods visuales, mejoras entrenadoras de una manera muy sencilla. Con Xmods he podido aplicar a Rebirth desde reskins de personajes, efectos visuales que mejoran la ambientación y muchas cosas más. Todo esto con una aplicación clara, sencilla y fácil de utilizar. Olvídate de mover carpetas, de bajarte archivos, nada de esas movidas, todo con un simple clic. Xmods incluye algunos entrenadores por si por ejemplo te has atascado un poquito con Charlie. Salud infinita, daño extra, mejora de ítems, todo es muy personalizable y útil, como digo, si quieres tener una lucha sin preocupaciones. Sephiroth tiene a Genova y tú tienes a Xmods. Y lo mejor de todo esto es que no solamente es para Rebirth, sino que tienes más de 5000 juegos disponibles, ya que la aplicación se va actualizando constantemente. Así que si juegas en PC y te gusta llevar los juegos al siguiente nivel, descarga Xmods abajo en la descripción. Ya me darás las gracias. Analizar Final Fantasy VII Remake y compararlo con su obra original puede ser algo sencillo si solamente comparamos imágenes, pero aquí vamos a ir un poquito más allá, porque vamos a ver cómo han respetado o cómo han intentado adaptar la historia, y no me refiero a la historia del juego, a su lore, sino a la historia de los videojuegos, porque Final Fantasy VII original llegó a donde llegó no por ser solo un juego que se veía bien en la época, sino porque supo utilizar las tecnologías a su favor y plantar un precedente que luego se replicará. Un poco como hizo God of War de 2018 con ese plano secuencia, que es algo único dentro de los videojuegos. ¿Qué hizo el original y cómo lo ha hecho Remake? Empezamos con esta introducción. En el original, la introducción era toda una declaración de intenciones de cómo la tecnología estaba avanzando, de cómo iba a superar a los demás. Y es que la introducción del CGI era algo nunca visto. Pero lo más interesante, más allá de ponerte el misterio de Aeris, la conexión con el planeta, o esa ciudad automatizada, pasaba de ese CGI al gameplay, sin un corte, sin un fundido a negro. Eso era una auténtica locura. Y si lo comparamos con el remake, creo que han ido un poquito más allá. Han conseguido demostrar el mismo estilo, de CGI a gameplay, pero claro, este cambio ya no es tan bestia, es algo que ya hemos visto. Aunque lo que consiguen con la introducción es transmitir mejor que el original la represión que se está viviendo en Midgar. Solo con la introducción, la música, ya te está dando esas declaraciones de intenciones, hay algo más que no habías visto. Esas notas de cambio leve, Aeris tropieza antes de tiempo cayéndose la flor. Todo este punto demuestra el cariño que tiene el remake con el original. Ahora pasaríamos ya a ver los cambios principales. Una de las quejas que tuvo el remake es que el juego duraba demasiado, ya que la fase de Midgar en el original eran apenas unas 5 o 6 horas, mientras que aquí se nos va fácilmente a más de 30. Pero todo tiene un sentido, ya que los escenarios ahora interconectan, ahora se sienten reales. La inmensidad de la ciudad es apabullante, y esto lo declara directamente cuando Cloud está mirando al reactor. Ya en el original te transmitía esa grandeza, esa pequeñez que tienes frente a la industria, pero en remake esto va al siguiente nivel. Solamente el reactor, en el original eran 4 o 5 pantallas, 10 minutos te lo habías pasado, mientras que aquí, en remake, es una fase de más de una hora. Ya no solamente por la CGI o los diálogos, sino también por el tamaño explorable, que aun siendo lineal, cobra todo el sentido. Explícame tú, ¿cómo en el original pasabas de una estación de tren y de golpe, ¡pum!, dentro del reactor? De hecho, la forma en la cual tú salías del original después de la explosión era muy vacua, no le daba importancia real a lo ocurrido. Si bien es cierto que sí que te dejaba ver que había consecuencias con la explosión, aquí en Remake han conseguido transmitírtelo no solamente de una forma muy orgánica, sino ese daño y el miedo que tiene la población. Además, te muestra cómo Shinra no parece que sean todo malos, que también lo hacen, sino que hay trabajadores buenos que no saben realmente para quiénes están trabajando. Vemos a estos enfermeros, esa policía ayudando a la población, y eso es algo que el original no acababa de transmitir. Tú solo veías a Shinra como los malos. De hecho, ya ha habido otros juegos que han intentado tratar estos temas de diferentes puntos de vista, como por ejemplo el famoso The Last of Us Parte 2. Una vez ya conseguimos llegar al séptimo cielo, sí que tendremos cambios bastante claros. Yo entonces os digo que aquí se diferencia un poco de lo que es un remake y lo que es un reboot o un remaster, porque si esto hubiera sido igual, habríamos bajado en algún momento a la base secreta de Avalancha.
Aquí ya hay unos cambios subyacentes que no permiten que nosotros, como jugadores, veamos esa base. Espero que en un futuro nos la muestren, eso sí, aunque sea en un flashback. Pero no está. ¿Tendrá sentido? No lo tendrá, ya lo veremos. Pero son pequeños cambios que quiero ir marcando porque, hablando claro, que les costaba. Creo que es todo una declaración muy clara de la intención de por dónde va la obra. Y por otro lado, qué bonito se ve el séptimo cielo. Y sobre todo esos detalles, justamente recordando al original. Pero no solamente eso, sino también a la compilation, como a The Children. Algunos dicen que acabará siendo conectado. Yo os digo que ya está conectado. Aquí sigue habiendo un cambio muy grande. Son esos añadidos que se pueden permitir a la hora de hacer un remake. Y no significa, ojo, que esto sea una secuela por lo que voy a comentar. Tú al final aprovechas el remake para darle continuidad y sentido a la historia. Por eso aquí tenemos una sección totalmente nueva. Aparte de las misiones secundarias que vamos viendo, es la parte de Jesse, que da profundidad a esos personajes de Avalancha que en el original ya nos marcaron con la pérdida. Pero quizás sí que es cierto que no impactaba tanto, porque pasas muy poco tiempo con ellos. En Remake esto lo han intentado fortalecer, tanto con esta fase principal como con todas las secundarias o conversaciones que puedes ir teniendo a lo largo del juego. Como digo, es todo una declaración de intenciones de cómo quieren cuidar esta historia. Y una de las fases muy criticadas fue justamente ese Sector 5, o mejor dicho, el ascenso a ese reactor. En el original, la fase de los soles, aunque tú como jugador no podías entenderla, estaba. No me creo que nadie entendiera que lo que estabas viendo en pantalla eran los soles de las barriadas. Era imposible. Parecía simplemente un paso diferente, que en vez de una estación, en este caso habían puesto andamios. Aquí le dan sentido, le dan, como digo, profundidad, y que tú como jugador entiendas cómo funciona esta ciudad, cómo se vive en los suburbios. Esta fase para mí, personalmente, me ha encantado, pero algunos la vieron alargada. Yo os digo que si esto ya existía, era lógico volver a crearlo. De hecho, ahora que lo comparamos uno con el otro, ¿cuál de los dos tiene más sentido, familia? Y cuando llegamos ya a la parte final del Sector 5, donde tenemos ese momento con el presidente, que a mí, por cierto, me ha gustado mucho como lo han hecho en Remake, creo que tiene mucho más lógica hacerlo por un holograma, que no que el puñetero presidente se presentara frente a ellos para soltar 4 palabras, subirse al helicóptero e irse. Creo que le da más poder y presencia al presidente, y sobre todo, demuestra el desdén por Avalancha de cómo los han manipulado. Que de hecho, esto no lo he comentado de inicio. Sí que lo comenté en las 150 curiosidades, que os dejo el enlace aquí arriba, pero le da muchísimo más poder el ver que la explosión de Avalancha iba a ser más controlada y que realmente se le fue de las manos, porque fue Shinra quien lo hizo. Algunos dicen que esto es por miedo a la política actual, pero yo quiero recordaros que en el original ya estaba planteado de esa manera, de que Jesse ya tenía líneas de diálogo donde dudaba de por qué la explosión había sido tan fuerte. Por tanto, todo esto no hace más que reafirmar y solidificar la historia. La parte de Aeris empieza a ser también algo diferente. Por un lado tenemos esa comparativa, ese momento tan íntimo entre Aeris y Cloud, pero lo que a mí me gustó mucho en Remake es cómo lo hicieron, esos planos que son casi iguales, recogiendo también un poco el legado de Crisis Core. Como digo, aquí no solamente está el original, sino la compilación en general. Y la están utilizando para darle más profundidad. Podemos ver cómo las decisiones de Cloud aquí son distintas. Hay un combate que simplemente está, porque no deja de ser un videojuego, y tiene cierta lógica. Aprovechar ciertos momentos para combatir. Pero lo importante es cómo se resuelve ese combate, en esos ecos que aparecen y te apartan, porque eso, bueno, no lo daba a entender en ningún momento, que tuviera ganas de reventar a Reno. Esto es un cambio que no tiene sentido dentro de lo que es un remake, porque hay algo que lo detiene. Y en el momento en el que tienes algo que actúa de forma externa a los personajes, es que te han plantado una metanarrativa de continuidad, porque si hay algo que ha ocurrido y no puede cambiarse, significa que ya ha pasado y lo has dejado marcado. De aquí iríamos a la casa de Aeris. En el original te transmitía mucha paz, era un santuario, y creo que justamente aquí lo han calcado. Toda esta escena es simplemente perfecta, a nivel de detalles es idéntico, de hecho incluso las materias están en el mismo sitio. Todo el camino que hemos tenido previo por los suburbios, por toda esa zona de ver los niños, las misiones secundarias, lo único que hace es que tú cojas aún más cariño por Aeris. Y no solamente eso, sino también por Vix. Otro de los cambios que tiene, o mejor dicho, cómo han adaptado perfectamente, es el camino al mercado muro. El tema de la autopista es algo que muchos pensamos que está alargado. Y ciertamente, Remake tiene un error de reutilizar demasiadas veces un minijuego, pero no deja de ser una parte maravillosa para recordar lo que nos impactó, de cosas que en su momento
nos perdimos. ¿Os habéis preguntado realmente por qué el uso de las manos? Las grúas manos realmente en el original no tenían ningún tipo de presencia más allá de esa pequeña pantalla previa al parque. Pero aquí en cambio, las hemos visto en la introducción y las estamos viendo como un minijuego. ¿Eran realmente tan importantes? Y os voy a dar la respuesta ahora mismo. Sí, sí que eran importantes. Por las carencias del hardware, esta pantalla era un auténtico lío. De hecho, no sé si lo sabéis, pero había planes de que estas manos tuvieran un minijuego en el original. Si os dais cuenta, esa viga por la que subimos y que destaca en la pantalla por ser diferente, ya que parece justamente un asset movible, como pasa en los dibujos animados, cuando todo el escenario es uniforme, excepto el objeto que se va a mover. ¿Por qué tiene ese color? Porque ese minijuego estaba ahí. El problema es que por tiempo se canceló, pero dejaron el asset. Medio fusionado con el entorno, provocando que los jugadores nos confundiéramos de camino la primera vez que llegábamos aquí y todos subíamos a la maldita mano. Por eso han reutilizado esta mano y le han dado esa importancia, porque saben que los jugadores originales, a través del gameplay, vivimos esta frustrante pantalla. La parte del mercado muro es otra parte maravillosa. El mercado tenía una de las zonas más divertidas del original, sobre todo en la fase de Midgar. ¿Quién no se ha perdido horas intentando entrar en el Honey Bee o consiguiendo que Corneo se fuera con Cloud? Aquí en Remake lo han hecho todo más grande, pero en ningún momento han prescindido de nada. De hecho, es un momento perfecto para introducir minijuegos que no íbamos a tener aún en esta entrega, ya que el Gold Saucer llegaría más tarde. Y aquí en cambio nos regalan ya una arena de batalla, una de las partes que más recordamos, ya que en el original podíamos conseguir diferentes materias o el omnilátigo. Por tanto, nos dan esa pincelada de lo que podrá ser la segunda entrega de esta saga. Pero no solamente eso, sino que han conseguido que Corneo dé aún más asco que en el Mech original, donde antes nuestra imaginación nos hacía ver a Corneo como un torbe. Aquí es que no hace falta imaginártelo, te lo plantan en la cara. Los añadidos que han puesto para darle un poco más de profundidad y también seguramente, ojo, para alargar la historia me parecen adecuados, sobre todo el nivel de Andrea. Teníamos mucho miedo en su momento de cómo iban a adaptar esa parte, porque en el original era un chiste que a día de hoy podría ser homófobo, y creo que han conseguido ese equilibrio perfecto entre las políticas actuales y a la vez la parte divertida, así que chapó. A grandes pasos estamos repasando un juegazo, y aquí entraríamos ya en una de las partes que a mí personalmente me gustaron mucho, el cementerio de trenes. Aparte de la zona de las cloacas, que una vez más tiene sentido, hay que recordar que estamos yendo desde el sector 5 al sector 7, y el cementerio de trenes está entre el 6 y el 7, por tanto hemos de pasar por unas cloacas todo un sector. Es lógico que sean algo largas. Por eso os digo que no hay que juzgar a la ligera. En el original eran simplemente 2 malditas pantallas, bueno, o 3, y aquí en cambio es un trayecto mínimo de 45 minutos. Pero así se da consistencia a la construcción de la ciudad, ese tamaño real que tanto se han esforzado por transmitir. Y el cementerio de trenes es prueba de ello. En el original tenías pequeños juegos visuales, al igual como pasaba en la pantalla de la mano, pero aquí además teníamos que mover los trenes. Esto lo han respetado, pero además han añadido lore y profundidad. Cuando yo os hablo de la compilación y cómo Remake le ha estado metiendo esa parte importante que vimos en las novelas, creo que simplemente lo han hecho alcanzando un buen equilibrio, que te transmite ese malestar que también transmitía esta parte en el original. Llegaremos a uno de los momentos más importantes, y es que una vez pasado el cementerio de trenes, es la caída de la placa del sector. Ese momento de impasse en el original era muy importante. Primero, porque es la primera vez que vemos la pérdida de una manera tan clara. Ahí veíamos cómo fallecían Jesse, Biggs y Wedge. Y aquí pasa algo similar, aunque Wedge ya sabremos que ocurrirá más adelante, ya que va a sobrevivir un poquito más durante un tiempo. Pero realmente es el momento importante. El problema era el que os he comentado al principio, que en original, en 2 o 3 horas, no habías conseguido empatizar lo suficiente con ellos. Pero ahora la cosa ha cambiado. Y es aquí cuando realmente tenemos ya no solamente ese momento triste, sino también el desarrollo de personajes de Cloud. Y vemos cómo él reacciona, sabiendo que no deja de ser un tío con unos sentimientos muy complejos. Lo que es la batalla y el combate a mí me parece un acierto. Y como digo, aquí hay algo que no cuadra. Los ecos una vez más. Algo que no hacía falta poner si esto fuera un remake 1 a 1. ¿Qué necesidad tendrías si el resultado va a ser el mismo? Después de estos momentos tan desoladores, también hechos tocaría ir a buscar a nuestra querida Eris. Pero por el camino habría que hacer algo muy lógico, que también es nuevo y que no estaba en el original, ya que en el original Barret se enfadaba,
Pegaba 4 gritos, un par de disparos contra los cascotes y se tiraba directamente a buscar a Marlin y a Aeris. Cuadraba la parte de Marlin, pero no cuadraba la parte de que se olvidara del sector 7. Era como un, bueno, pues ya ha pasado, ¿no? Aquí, en cambio, sí que vamos a volver a intentar llegar a ese sector 7, buscar supervivientes, y gracias a Dios que lo hacemos, porque encontraremos a Wedge, literalmente, vivo. Lo rescataremos y encima nos meterán un poquito de lore sobre cómo Shinra ha estado utilizando a la gente en los suburbios. ¡Qué maravilla, señores! Como digo, esto es un pequeño cambio que no tiene que significar nada, porque al final el resultado va a ser el mismo. Y si el resultado es el mismo, no significa necesariamente que un añadido sea porque sea una secuela o un reboot. Simplemente han decidido mover un evento para que tenga más sentido. Esto es algo que hay que diferenciar, como por ejemplo pasa con Resident Evil 4 y Luisera, donde han cambiado pequeños aspectos para darle continuidad a toda la saga remake de Resident Evil. Esto lo matizo porque aunque juegue en contra de mis teorías, quiero que entendáis que no todo es una prueba. Muchas veces es narrativa y hay que respetarla, al igual que hay que respetar la metanarrativa de los cambios que traen los ecos. ¿Entendéis la diferencia entre algo que simplemente te da un poco de profundidad y no te afecta a una base original, a algo que realmente sí que cambia en base a lo que era el juego original? Una vez estemos ya subidos en la placa, otro acierto. En el original, tras conseguir las baterías, era algo bastante sencillo. Sí que me sobra, quizás un poco de Leslie, se hace un poquito largo, pero a mí me ha gustado que lo metan, porque es un personaje de los libros y tiene una subtrama bastante interesante. Pero podrían haberla recortado un poco. Pero volviendo a la subida, me pareció brillante. Primero porque mueven de sitio un boss, que no tenía mucha lógica en un ascensor, y por otro lado, porque creo que tiene más lógica que esos casi 50 metros no sean solo 2 pantallas y que no aparezcas directamente en la puerta de Shinra, porque qué lógica tenía eso. Aparte, por el camino de su vida, te vuelven a remarcar la pérdida y todo lo que ha hecho Shinra en tu contra para que tú, como jugador, y obviamente la party, estén convencidos de la misión que estamos efectuando. Y así llegaríamos, como digo, a Shinra. La entrada al edificio, comparada a la del original, me parece brillante, cambiando simplemente el momento de las escaleras o ascensores a estar dentro del edificio, con pequeños minijuegos, pero la representación de cada piso del edificio de Shinra en sí es perfecta. No hay ni un solo pero que se le pueda poner. De hecho, todo tiene una lógica muy buena, aparte de un montón de detalles. Repito que tenéis un vídeo de 150 curiosidades. Y lo único que puedo decir es que dentro de todo lo que es el edificio Shinra, con todas las referencias que tiene, lo que más me ha gustado es el alcalde, que le den importancia, porque en el original era un chiste. Ojo, aunque he dicho que todo es perfecto, sí que entiendo que la parte del laboratorio se hace un poco tediosa y sobre todo desaprovechada. Creo que pierden una oportunidad maravillosa para profundizar en Jenova o por qué literalmente están haciendo esos experimentos. Lo dejan caer pero muy suave. Y creo que aquí se ha quedado un poco a medias. Me habría gustado más que lo hubieran hecho como el original. Llegas, salseo, tarjetita, rescatas a Aeris, te capturan y a huir. No veo lógica a lo que han intentado hacer, no me convence. Esa es una de las pegas que yo le veo a este título, porque aquí es cuando el juego se va un poco de madre. Hasta ahora, si lo habéis ido viendo todo el vídeo, estamos frente a un producto que es prácticamente un 1 a 1 del original, solo que ampliado. Aunque siempre matizando que la actuación de los ecos es que ofrece una metanarrativa de continuidad o de ciclo. Pero a efectos prácticos es la misma historia. Pero aquí se les va de las manos. En el momento en el cual ya no pasamos por la cárcel, que le quita el momento a los turcos. Los turcos, que son la élite dentro de Shinra, no los capturan. Y sobre todo esa parte del presidente y Sephiroth. Y sí, habría que hablar de Sephiroth. Lo han ido presentando a lo largo del juego como un cambio lógico. Tened en cuenta que Sephiroth estaba pensado en sus inicios como si fuera el tiburón de Spielberg. Un mal que no vemos, pero que está presente constantemente, hasta que al final aparece. Ahora no tenía sentido mantener ese misterio, porque en los tiempos actuales Sephiroth lo tenemos hasta en la sopa. Por tanto, todo el mundo conoce a este villano, y mantener ese misterio alrededor de él no era lógico. Había que darle uno nuevo, y creo que lo han hecho perfecto desde el principio, manipulando a Cloud. Pero ese momento de poder, ese momento de terror donde tú llegas al presidente y te lo encuentras empalado por la Masamune, porque ya sabéis que a Sephiroth le encanta la brocheta, ¿no? No aparece. En cambio, vemos al presidente colgado, luego un Barret empalado, dando paso a un combate con Jenova, combate que a mí me encanta. Pero sigo diciendo que ese impacto era una oportunidad que han perdido. Y me fastidia,
porque el Sephiroth que más miedo me ha transmitido entre los dos juegos, Remake y Rebirth, es justamente el que tenéis en pantalla. Es loquísima el aura que transmite. Por lo demás, es similar. Sí que ha faltado el momento de presentación. Lo tenemos dividido, con Heidegger hicieron un cambio con Rufus, ya sabéis, ese discurso donde cada uno se va presentando, pero bueno, el resultado complace. Y de aquí iríamos a esa huida, una huida que esto es una pasada, esta parte es increíble. Ya habíamos tenido un pequeño anticipo, como vemos en el sector 6, pero aquí es espectacular. El combate me parece totalmente un acierto, que lo hayan hecho en marcha, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene al final. Como no podía ser de otra manera, necesitaban un gran cierre. Y aquí no tiene nada que ver ya con el original, ya que en el original acababas el combate, llegabas al final de la autopista, mirabas al horizonte, bajabas por un cable y te ibas hacia Calm. Aquí esto ha cambiado. Aquí es donde entra esa metanarrativa, esa narrativa subyacente con toda la fuerza, metiéndote a un personaje que no debería estar ahí, un Sephiroth que aún no sabemos, por cierto, cómo se manifiesta. De hecho, los propios desarrolladores lo han dicho, Sephiroth se manifiesta de 3 formas conocidas, y esta es una cuarta. Las 3 conocidas son los recuerdos, Jenova o el mismo, y aquí no sabemos cuál es nueva, nadie puede saberla. De hecho, podríamos hacer un vídeo teoría de esto, déjame en los comentarios, y si este vídeo llega a, no sé, 500 likes, hacemos la teoría. Ese combate es la prueba de que algo está cambiando. No voy a pararme mucho, conocéis de sobras cómo termina, y tenéis vídeos en el canal a mansalva. Simplemente deciros que aquí está la prueba número 1 de que algo está cambiando. Si has llegado hasta aquí y has visto todo el vídeo, te darás cuenta de lo que comento, y me repito, es prácticamente el 1, ampliado, mejorado, pero estos cambios subyacentes, que durante el juego simplemente los dejamos pasar, al final explotan, y siembran la duda de lo que hablábamos en la intro, de qué es un remake, qué es un reboot y qué es un remaster. Porque ahora dime tú, ¿en qué espacio encaja esto? ¿En un remake? ¿En un reboot? ¿Remaster? Al menos sabemos que no. Pero entre esas dos cosas, ¿dónde lo pondrías? Creo que los cambios son demasiado grandes para un remake y creo que no son suficientes para un reboot. Así que, querido amigo, aquí termina este vídeo y al igual que el juego, te voy a dejar la duda. Esto, recuerda que es la primera parte de 3 vídeos, porque el siguiente será el de Rebirth. Y seguramente ahí ya te conteste a la pregunta. Pero primero quiero leeros. Así que disfrutad de Final Fantasy VII Remake Rebirth y la tercera entrega cuando llegue. Y jugad por supuesto al original y a la compilación, porque para mí lo que están haciendo es una maravilla, y estar viviendo esto con todos vosotros es como haber vivido Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars en cada época. Espero que reflexiones con el vídeo de así era Final Fantasy VII y ahora dime si te gusta más o menos.